presenta con un antecedente importante de ubicación geográfica. Es decir, no vamos a tener paludismo aquí en el Atlántico. ¿Okay? Probablemente si se va hacia zonas en donde ahora está abundando los vectores del mosquito, pues ahí vamos a tener esa presentación clínica. Entonces, se dan cuenta que hacer una historia clínica completa es importantísimo para hacer el enfoque clínico inicial. Entonces, cuando abordábamos, permítame un segundo. Mira acá, tú que le entiendes, pero trae acá al Camilo aquí. ¿Qué puede descifrar él aquí en esta cosa? Camilo, yo. Así que, aquí ve gordo. Eso va, eso va a decir. Ay, dice disfuncionales al lado B, no sé. Ay, qué gorda es. ¿Esto qué es? Agregación plaquetaria. P de agregación. P como agregación plaquetaria. O P agregación plaquetaria. Artrosis espontánea. ¿Esto de qué es? Hola. No solo eso. Bueno, dejó de presentar la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Permítame un segundo. Y ahora, otra vez. Y ahora la están viendo. Dale, dile que sí. No puedo. Sí, profe. Bueno, entonces cuando en el artículo les presentan este algoritmo, ellos plantean la malaria de entrada, pero la malaria la plantean, el paludismo o la malaria es lo mismo, la plantean porque vienen de grupos de riesgo. En eso es lo único que yo no estoy de acuerdo con este cuadro. ¿Por qué? Porque uno debe ir de lo menos frecuente, de lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces, este grupo de acá es el que uno debe estar más pendiente. Y miren que todos se caracterizan por presentar fiebre más exantemas, petequias, vesículas, en fin. Un prurito generalizado, púrpura, lesiones asociadas a la trombocitopenia. Eso lo da mucho el dengue, la leptospira. Y ahora que tenemos también circulando Zika y chikungunya, también se pueden presentar con esos cuadros. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre dengue y chikungunya? El chikungunya causa más artritis, causa más compromiso articular, mientras que el dengue no causa tanto compromiso articular, sino más bien causa problemas musculotendinosos. El dengue, además de eso, produce más leucopenia y trombocitopenia que el chikungunya. El chikungunya casi no hace leucopenia y son pocos los pacientes que hacen trombocitopenia. Con el Zika es mucho más problemático diferenciar entre Zika y dengue, porque el Zika sí produce mucha trombocitopenia. Y entonces ahí nos queda la serología. Afortunadamente ya tenemos más definidas las serologías para dengue y para Zika, perdón. Entonces, lo que les decía, ya el resto de presentaciones son presentaciones más bien inespecíficas. Miren toda la cantidad de síntomas que se presentan. Si llega un paciente y tiene adenopatías generalizadas, no descartar, por ejemplo, una inmunosupresión y no descartar que sea un cuadro de citomegalovirus o virus Epstein-Barr o cualquiera de estas cosas. Incluso, si es un paciente que tiene dolor en hipocondrio derecho, no se le olvide que también el absceso hepático amebiano puede ser un simulador y puede estar confundiendo el diagnóstico. Entonces, ampliar ese abanico de posibilidades le permite a usted llegar a un diagnóstico acertado, pero teniéndolo en cuenta y haciendo sobre todo una buena historia clínica.
Entonces, eso era como lo que plantean para hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, miren que este cuadro es un cuadro bastante, digamos, resumido. Aquí algunas cosas han cambiado, se las voy a decir ahora, pero todos, por decir algo, tienen un común denominador que es el síndrome, que es igual. Entonces, si usted piensa en un paciente que tiene malaria, ahí el diagnóstico inicial es la gota gruesa. Entonces, la pregunta, usted me dirá, doctor, pero entonces en todos los pacientes que presenten síndrome intrahemorrágico pedimos gota gruesa. No, el paciente debe tener una historia o un antecedente que le plantea a usted el diagnóstico de malaria. Ahora, ¿en qué pacientes le pido yo gota gruesa a pesar de que no tenga esos antecedentes de exposición por la zona geográfica? En fin, por ejemplo, en pacientes en donde digamos, el dengue ya lo descarté, la leptospira ya la descarté y todavía el paciente sigue con fiebre y es una fiebre sobre todo prolongada. ¿Okay? A diferencia del dengue o de la leptospira, el cuadro suele ser subagudo o incluso cronificarse. El caso del paciente con leptospira ya es un cuadro más agudo, es un cuadro más abrupto. La leptospira es una entidad que tiene una mortalidad alta cuando hay afectación del riñón y del hígado. Cuando hay casos leves, suele pasar incluso desapercibida y el paciente ni siquiera consulta. Pero en el paciente que desarrolla compromiso sistémico, tiene una mortalidad bastante alta. Y esta sí que es hiperhemorrágica y causa bastante inflamación hepatorenal. Entonces, el factor de riesgo más importante es que exposición a ríos o lagunas. Yo lo cambio en Barranquillas a arroyo. Ese que se mete al arroyo o ese que se mete debajo del chorro de los aguaceros, de los techos de los chorros que vienen del techo cuando se da el aguacero, son los que más tienen riesgo de tener leptospirosis. Y son pacientes que tienen, digamos, una serología inicialmente negativa. Entonces, uno, ¿cuándo pide esa IgM? Por allá al quinto día. Al quinto día de los síntomas es que pide IgM e IgG de una para leptospira. No tenemos otro estudio. En el caso del paciente con sospecha de leptospira tampoco tenemos gota gruesa. Ya en los casos que sospechamos hepatitis, miren que los síntomas o el periodo de incubación y sintomatología son más subagudos. El paciente, pues, claramente tiene ictericia. Es muy raro que haga todos los demás síntomas, pero son pacientes que tienen generalmente ictericia. Tanto la IgM para hepatitis A como la IgM para anticuerpos anticore y antígeno de superficie para hepatitis B son las pruebas diagnósticas principales o primordiales para el diagnóstico de este tipo de patología. Son entidades de reporte. Todas estas entidades son entidades de reporte al sistema. Ok. Con respecto aquí al de este grupo, el más importante, que es el dengue aquí plantea en este cuadro IgM para dengue, pero hoy en día tenemos antígeno que se llama antígeno NS1. Ese es el de elección en nuestro medio y en la red lo hacemos. Incluso ese NS1 ya viene asociado a IgM e IgG para dengue. Ojo que no les descarta 100% la prueba, ¿no? El NS1 debe pedirse hasta las 72 horas, ya después disminuye su efectividad. Y el IgM e IgG uno lo puede pedir entre el quinto y el sexto día. Si usted lo pide antes, puede que salga negativo. Entonces, eso, apenas uno tiene el diagnóstico positivo, inmediatamente pasa al tratamiento, aunque uno no espera que lleguen estas pruebas para iniciar el tratamiento. Lo que te sirve es para descartar otras cosas. Las enfermedades ya menos frecuentes, de aquí yo quiero resaltar esta, que es el absceso hepático.
y el absceso hepático lo podemos diagnosticar mediante una ecografía abdomen total. Y esta ecografía abdominal claramente nos dice el reporte del radiólogo que tienes una colección. Y esa colección probablemente toca drenar. Esta de acá, el absceso, el tratamiento puede ser con metronidazol o puede estar asociado a un betalactámico. Por ejemplo, tipo ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulonato. Si estamos pensando que el absceso es polimicrobiano, entonces colocamos ampicilmetronidazol. Si estamos pensando que es puramente amebiano, entonces podemos tratarlo con metronidazol lo más. Y en el coproscópico, que nos toca pedir al paciente, es probable que veamos los quistes de entamoeba histórica. ¿Okay? Pero aquí que es el dengue, no tiene un tratamiento específico y aquí el tratamiento es hidratación. ¿Cómo se va a hacer la hidratación? Tal cual como en los casos de choque hipovolémico, incluso mucho más agresivo. La hidratación en dengue las primeras horas es fundamental. Uno utiliza tasas de infusión hasta de 5 cc por kilo. Es decir, si una persona pesa 70 kilos, 7 por 3, 15 son 1500 cc por hora. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca la inestabilidad hemodinámica y hasta que el hematocrito esté por debajo de 40%. Listo. Entonces, hay algunos hallazgos o hay algunas cosas que pueden ser importantes aquí, digamos, dentro del manejo preventivo. El manejo preventivo lo tiene la gran mayoría de las enfermedades, excepto, por decir algo, la malaria, no tenemos vacuna, pero supuestamente está en desarrollo. El dengue, las vacunas están en fase 2, pero aún no tenemos dengue. Se está implementando la infección, o sea, la incursión de mosquitos que tienen una bacteria que se llama la Wolfbachia, que esos mosquitos hacen como una especie de esterilización y no transmiten el virus del dengue. Una cosa súper interesante. En Medellín lo hicieron y bajaron las tasas de dengue, creo que un 70%. Ojalá que aquí en Barranquilla se dé. Para la rickettsiosis es transmitida sobre todo por las garrapatas. No hay un tratamiento, no hay una medida preventiva específica. Lo mismo para la leptospira. Pero las medidas higiénico-sanitarias sí que son importantes. El lavado de manos, el evitar el consumo de agua contaminada, obviamente vacunar a los perros, gatos, animales de granja. En contra de esto, la vacuna de la fiebre amarilla sí está disponible, lo mismo las vacunas contra hepatitis A y hepatitis B. De hecho, para nosotros es requisito para poder trabajar en el medio de la salud la vacunación contra la hepatitis B. Entonces, esa fue una mirada, jóvenes, global del tema. Listo, no se estresen por esto porque tampoco es que vayamos a hacerle preguntas complejas. Listo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo lo demás lo resume el artículo. De pronto hubiese querido que nos hubiésemos encontrado y de pronto discutirlo un poco más, tal vez con un par de casos clínicos. Pero bueno, las cosas por ya a estas alturas del tiempo y demás se ponen complejas. Yo también he tenido bastante trabajo en estos días y por eso ha sido difícil encontrarnos. Pero ideas principales: uno, tratamiento de dengue, básicamente basado en hidratación, tratamiento de leptospira, antibiótico-terapia con penicilina, con ceftriaxona o con doxiciclina. Manejo de paludismo. Ustedes, las enfermedades como el paludismo, como el Chagas, como la tuberculosis, como son de notificación obligatoria, generalmente
estas enfermedades ya vienen estipulados mediante las guías y los protocolos del Instituto Nacional de Salud, unos tratamientos específicos de acuerdo a la disponibilidad, y la Secretaría de Salud es quien se encarga de suministrar el tratamiento. Entonces, por eso, de pronto usted no va a tener mucho inconveniente. Si sospecha un absceso hepático, el tratamiento es a base de metronidazol y ampicilina sulbactam. Si sospecha, por ejemplo, de leptospira de rickettsia, el tratamiento es basado en doxiciclina, a dosis de 100 miligramos cada 12 horas por unos 14 a 21 días. El tratamiento de la rickettsia se prolonga un poquito precisamente por lo difícil que es tratar. Pero, bueno, en términos generales, como les dije, el cuadro clínico no es específico. Usted debe ampliar mediante una buena historia clínica el diagnóstico diferencial basado en la sospecha que usted tenga en lo que vaya obteniendo en el interrogatorio. El diagnóstico diferencial más difícil, sobre todo en épocas en donde hay mucha lluvia, es entre dengue, zika y chikungunya. Cuando tuvimos los 3 virus circulando, eso era terrible porque incluso teníamos coinfección de zika dengue o chikungunya dengue, y el paciente claramente tenía una gravedad mucho mayor. Pero el diagnóstico de dengue, ahora con los métodos de antígeno, con los métodos de IgM, IgG fácil y rápido, sigue siendo, digamos, acá en la red de todos los días. Creo que es la entidad que usted más debe procurar leer y más debe aprenderse los protocolos de manejo. Si llega el paciente con un grado o con un cuadro de dengue con signos de alarma que es severo, usted debe, digamos, priorizar primero una buena reanimación hídrica, porque finalmente cuando está haciendo la fisiopatología, el paciente con dengue termina muriendo por shock hipovolémico, no tanto por el sangrado, porque las tasas de sangrado de un paciente con un shock grave por dengue son bajas. El paciente finalmente termina muriendo es por la hipovolemia y por la hipoperfusión. Entonces, evaluar bien el estado hemodinámico y basar la reanimación hídrica basada en metas, por ejemplo, como en las metas de sepsis, que una tensión arterial sistólica esté por encima de 90, que la media esté por encima de 65, que el paciente mejore de su estado de conciencia y que la presión arterial no caiga y la frecuencia cardíaca no aumente. Eso le da un parámetro a usted de estabilidad. No hay una fórmula, jóvenes, 2x2 o una fórmula de cocina estática. Es decir, el manejo de estos pacientes debe ser dinámico. Y dinámico monitorizándolo a veces que sea necesario. Si el paciente desarrolla plaquetas o baja las plaquetas a un nivel que estén por debajo de 50, se sugiere que ese manejo debe ser que sea en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque el riesgo de complicaciones es mucho mayor. Entonces, creo yo que por ahí les compartiré un algoritmo para el manejo del paciente con dengue, pero no es difícil. Es decir, usted lo que tiene que hacer es pegársele, estar ahí cada 15 minutos, evaluar la hemodinámica, cómo está, y basado en líquidos. ¿Qué líquidos? Lo que tenga, cristaloides. Si tienes Harman, si tienes solución salina, solución salina. Lo importante es evitar que ese paciente perpetúe su shock hipovolémico. Y por supuesto, estar pendiente que las plaquetas no vayan incluso yo he tenido pacientes jóvenes que las plaquetas están en 10.000, 15.000, igual no están sangrando, pero se mantienen como una reserva ahí de plaquetas para, por si ocurre un proceso de estos de sangrado. Pero la gran mayoría de los pacientes con dengue se complican y se mueren es por una mala reanimación hídrica. Si usted hace una buena reanimación hídrica del paciente con dengue, ese paciente va a estar bien. Y simplemente hay que esperar que pase la fase crítica, que la fase crítica va como entre el cuarto y quinto día de la fiebre y empieza a bajar la cantidad de viremia y empieza a mejorar el estado de hemodinámico y sistémico. Entonces, jóvenes, eso era todo, ¿vieron? No fue nada complicado, nada
extenso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe. No, profe, todo claro. Bueno, les deseo la mejor de las suertes mañana en el examen. Por mi parte, yo pienso que ya cuando estuve con ustedes presencial les di todo, pero cualquier cosa a la orden, estoy disponible para lo que ustedes necesiten, tienen mi número, tienen mi contacto. Nos estaremos viendo seguramente en el transcurso de sus carreras, algunos me los cruzaré en internado, de pronto en residencia, de pronto serán especialistas y colegas, pero por lo demás, para mí fue un placer tenerlos este semestre, aprendí muchísimo de ustedes, espero también que hayan aprendido de mí y que todas las enseñanzas que les dejé hayan sido de su total agrado y pues lógicamente que hayan visto otra forma de hacer medicina interna. O sea, quería sobre todo era cambiar esa perspectiva que tienen del internista o de los temas de medicina interna que son complejos, la verdad son temas que simplemente debemos entender el por qué y tener algunos conceptos básicos bien claros para luego pensar y razonar clínicamente. Todos me parece que han tenido un rendimiento bastante bueno, participativo, tal vez al principio con un poquito de renuencia ahí las participaciones, pero para mí todos tienen un buen nivel de aprendizaje y creo que pueden dar mucho más y seguramente van a ser unos excelentes profesionales. Espero porque la sociedad los necesita, el mundo los necesita, su familia también se van a dar cuenta que van a ser el pilar para todas las decisiones en cuanto a la salud. Y bueno, nada, cualquier cosa que necesiten, a la orden, estoy disponible y quedamos atentos ahí a cualquier cosa. Cuídense mucho. Veo aplausos, corazones y demás. Cuídense Profesor, mucho, una jóvenes. pregunta, Diga, profesor. ¿Qué diga. pasó con el muñeco? ¿Se murió o no se murió? El muñeco quedó Nunca vivo lo... afortunadamente. Ah, Sí, fue un caso de COVID grave, sobreinfectado. Finalmente le dimos tratamiento antibiótico, mejoró. Cuando le hicimos la endoscopia, después que se recuperó, tenía unas varices, se confirmó que tenía una cirrosis hepática y venía perdiendo peso, era también por una hepatopatía crónica y no controlada. Pero bueno, qué bueno que preguntes por el muñeco, Yuranis. Ah, Giovanni. no, y Profe, es Andri, profe. Ah, Andri, ¿cómo anda, profe? ¿cómo vamos? Bien, bien. La doctora Patricia pregunta que cómo se va a ejecutar lo de simulación. Complejo, porque a estas alturas estamos apremiados en el tiempo. Ella me planteó eso, pero sinceramente esta semana no he podido cuadrar nada. O sea, he estado muy, pero muy cargado asistencialmente. Pues salgan del parecer Profe, mañana, yo hablo con la doctora Patricia y ahí miramos. Listo. era para el primero de Pero enero, profe. Ella dijo que, pues, que no era obligatorio y, pues, sería más fácil porque, o sea, mucha gente viaja y los grupos se acortan. ya después, bueno, yo realmente creo que o sea, logísticamente es difícil, pero bueno, vamos a hablar de eso y cualquier cosa les estoy escribiendo. ¿Te parece? Listo, profe. Bueno, pues, chao jóvenes. Listo, profe.